Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Este vídeo va a ser un vídeo durísimo. Este vídeo va a pegar muy duro a muchos musulmanes, va a revelar cosas que la mayoría de musulmanes no quieren ver, no quieren saber, pero esta es la realidad. Tenemos que lidiar con la verdad. Y esta verdad se monta y se solidifica y se fundamenta sobre una mentira muy grande. Deja que esta persona te explique un poco la mentira de la que estoy hablando. El perfecto ejemplo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, el Mesías prometido, alaihi salam, dice: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue un ejemplo en todos los aspectos. Observad la vida del santo profeta en cómo trataba a las mujeres. En mi opinión, aquel que se opone a las mujeres es cobarde y débil. Estudiad la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y os daréis cuenta que era una persona civilizada y cortés, a pesar de ser una persona muy admirada. Si una mujer mayor le pedía que permaneciera en un lugar concreto, permanecía en el sitio hasta que ella le diera el permiso para moverle. Solía comprar sus propios bienes. Una vez compró algo y un compañero suyo se ofreció a llevarlo. Bien, y no solo eso, hay muchas más mentiras. No sé si habéis escuchado las típicas historias sobre Muhammad siendo el campeón de los derechos humanos, del feminismo, el pionero del feminismo, de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, no sé si habéis escuchado esa historia, una historia que no tiene fundamento, ni se puede encontrar su fuente. Es la historia de una mujer que solía meterse con Muhammad, solía decirle de todo. Muhammad pasaba por la casa de esta mujer y esta mujer le chillaba, le decía de todo menos bonito, y Muhammad, en vez de tomar represalias, lo que decía es: no, 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 paz para ella, no voy a hacer nada en contra de ella. Pues para todas esas historias, una dosis de verdad. Voy a citar una hadith de Abu Dawud, que es una hadith que rompe por completo esa idea de que Muhammad es un pionero de los derechos humanos y más aún de los derechos de la mujer, ni mucho menos. Lo vas a ver clarísimo. Pero antes de leer la hadith, conviene saber que lo que voy a leer es una hadith que es sahih, es decir, totalmente válida, canónica. Para el mundo sunita, que es el 80% de musulmanes en el mundo, es una hadith impecable. Y es que Abu Dawud es probablemente uno de los personajes más grandes en cuanto a colecciones de hadices se refiere. Está casi a la altura de Sahih Muslim y Sahih al-Bukhari. Abu Dawud es uno de los grandes en cuanto a la historia del Islam. Es uno de los grandes en cuanto a aportar fundamentos de cara a lo que es la sunna. Así que no estoy hablando de algo aislado, de algo remoto, algo que ha dicho una fuente de la que nadie sabe y no se puede analizar y los musulmanes pueden decir: ah, no, pero este dicho no es correcto. Pues no, viene de Abu Dawud. Y para el mundo sunita es prácticamente intocable, y más esta hadith. Y te recuerdo que las hadices, incluso cuando no son sahih, incluso cuando se consideran débiles, no significa que sean falsas, ni mucho menos. De eso ya puse un link una vez hablando de ello, por boca de un musulmán reconocido, Hamza, diciendo que las hadices, incluso cuando son débiles, son verdad. Pero esta es sahih. Es incluso súper auténtica, súper fundamentada, intocable, al menos para el mundo sunita, que es casi todo el Islam. Y como no he encontrado traducción al español de dicha hadith, lo que he hecho es coger esa hadith que está traducida al inglés y lo que hago es una traducción del inglés al español. Muchos dirán que, eso está mal o que se puede perder información. No, no estamos hablando de una traducción de otra traducción de un original el cual contiene 500.000 de palabras o algo por el estilo. No, estamos hablando de simplemente una hadith, como un pequeño artículo, unas cuantas frases y ya está. Es difícil que se pierda información. Y es más, no es tanto las palabras clave, sino la narrativa, y la narrativa no se pierde para nada. Pero por si hubiera algún problema, voy a dejar en pantalla el original árabe y la traducción en la que me baso, la traducción al inglés. Y paso a leerla. Sunan Abu Dawud 4361. Dice así: un hombre ciego tenía una esclava que era madre, que solía insultar y hablar mal del profeta Muhammad. Él la prohibió seguir con esa actitud, pero ella nunca paraba. Aunque él la instaba a no hacerlo, ella no hacía caso. Una noche, ella empezó a difamar sobre el profeta Muhammad. Como respuesta, él cogió un cuchillo y se lo clavó en el vientre, presionando hasta acabar con ella. El bebé
cayó de entre sus piernas envuelto en sangre. A la mañana siguiente informaron al profeta Muhammad de lo que había ocurrido. Muhammad reunió a la gente y dijo: «Ruego por Alá que el hombre que ha hecho tal acto se ponga de pie inmediatamente». Y el hombre, sobresaliendo de las cabezas de los demás y temblando de miedo, se puso de pie. Se sentó ante el profeta Muhammad y dijo: «Mensajero de Alá, yo soy el amo de esa mujer. Ella solía difamarte y hablar mal de ti. Yo se lo prohibí, pero ella nunca paraba de difamarte. Ella me ha dado 2 hijos que son como perlas para mí. Ella era mi pareja. La pasada noche ella comenzó a hablar mal de ti. Así que cogí mi cuchillo, se lo clavé en su vientre y presioné hasta acabar con ella». Por consiguiente, el profeta Muhammad dijo: «Sois mis testigos, que no haya represalia alguna por la sangre de esa mujer». Conclusión: no te metas con Muhammad, porque te puede pasar algo muy duro, y si esperas ver justicia por parte de Muhammad, olvídate, porque aquellos que cometen los peores crímenes en su nombre, lo que reciben es protección. Piensa en esto que acabo de leer. Sí, Muhammad no es quien cogió el cuchillo. Sí, Muhammad tal vez no hizo nada físicamente, pero Muhammad premió con protección a ese hombre, pese a haber cometido un crimen, una barbarie, una barbarie, una barbarie. Ese es tu profeta, ese es tu profeta, ese es tu profeta, el mejor ejemplo dado a la humanidad. Eso es lo que él premió, eso es lo que él defendió. Y sé que para muchos musulmanes, por mucho que esté dando esta información clara, van a decir: «Ah, pero si no sabes el árabe original o esta palabra, entonces ya no tienes validez. O es que eres occidental. O es que es una hadith. O es que esto o lo otro, o reptilianos, o Robocop, o Terminator, o Aliens, lo que sea». Dirán lo que sea necesario en vez de lidiar con la realidad. Por favor, repito, esto viene de Abu Dawood. Esto afecta al 80% de musulmanes en el mundo. Y los otros, los chiitas, no se escapan. Ya haré vídeos de ellos. Ellos no se escapan. Esto también les afecta a ellos, por cierto. Pero no pasa nada. Lo dicho, sé que los malabarismos mentales para evitar lidiar con esta realidad y ver las cosas como no son es algo en lo que muchos musulmanes son expertos. Pero ahí dejo la información. Ojo, yo no he dado mi opinión, yo no he fabricado este texto viene de Abu Dawood y yo todo lo que he hecho es leerlo. Y esto es lo que necesitáis hacer muchos de vosotros. Si de verdad os importa la verdad, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de toda persona, la libertad de expresión, incluso la libertad de difamar si uno cree estar en lo correcto, porque sinceramente, a los ojos de la historia, esta mujer difamó correctamente. Pero incluso imaginemos en una realidad diferente que Muhammad era un gran hombre y esta mujer difamó erróneamente, se equivocó. ¿Es que el difamar merece ese tipo de crimen a una mujer embarazada? No. No. Imaginad si llegamos a estos extremos cuando la gente ataca lo sagrado de otro. Hay para mucha gente que su equipo de fútbol, sea el Real Madrid, es lo más sagrado del mundo. ¿Y qué hace cuando una persona barcelonista se mete con el Real Madrid? ¿Tenemos que actuar de la misma manera? ¿O viceversa? ¿O con todo tipo de religión? Por favor. Por favor. El difamar es un error, pero es un error que todos, no sé, de alguna forma tenemos derecho a cometer. Tenemos que ser responsables de intentar no difamar erróneamente. Pero es que además, lo dicho, esta mujer difamó correctamente. Tal vez algún musulmán esté pensando ahora que, bueno, esa era la moral de aquel momento, eso era lo que había. En aquella realidad, Muhammad intentó hacer lo que buenamente pudo, dado el contexto. Falso, falso. Quiero compararte esto que he leído de Abu Dawood, con algo que ocurrió hace más de 500 años antes del nacimiento de Muhammad. Y veamos si realmente podemos culpar a la moral de la época o no. Si había un ejemplo mejor que seguir. Compara lo que he leído
en Abu Dawood con esto que voy a leer ahora. Voy a leer Lucas capítulo 23 versículos 34 y 35. Dice así: Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Compáralo. Casi 600 años antes de lo que he leído en Abu Dawood, una persona, Jesucristo, sufrió algo mucho peor. Porque ¿qué sufrió Muhammad? ¿Que una mujer difamó? Y difamó a espaldas de Muhammad. Muhammad ni siquiera escuchó las difamaciones, por lo que podemos entender. Pero lo que le pasó a Jesús fue crucifixión, y cuando entendemos el contexto, la gente lo insultó. Los romanos, los judíos, mientras lo crucificaron, le decían que se bajara de la cruz si de verdad era el Hijo de Dios. Le abofetearon, le insultaron, le llamaban rey de forma burlesca. Esto los soldados romanos, pero también los judíos, de todo hubo burlas. Estuvo desnudo ante la gente. Humillación más grande y un dolor físico tremendo. La crucifixión, por favor. Y en medio de esto, en medio de todo ello, de los insultos, de la humillación, del dolor, de toda la ansiedad, de todas las emociones que humanamente Jesús tuvo que atravesar, en vez de usar su poder para bajarse de la cruz, coger un bate de béisbol y empezar a repartir mandanga a todo el que estaba ahí burlándose de él y crucificándolo, su respuesta fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Chapó. Pues lo de Jesús no es algo que vino 5.000 años después de evolución moral de la especie humana, en la que la especie humana había evolucionado y el contexto era mejor y los seres humanos son genéticamente mejores y más amables y pueden razonar en medio del dolor. No, esto ocurrió en una zona cercana, relativamente cercana a la de Muhammad, con ciertas similitudes y encima antes, en un contexto grecorromano y judío, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dicho, las acrobacias mentales harán que algunas personas digan que lo de Muhammad es comprensible o no es cierto, y esto que he leído en el Evangelio de Lucas es una pegatina que un reptiliano o Robocop o Elvis o quien sea o la madre que los parió lo pusieron ahí en el Evangelio de Lucas y ya está, y es falso. Por favor, cabeza. Mi invitación musulmán es: no quiero ofenderte con esto. Pero esto está ahí. Esa hadith está ahí. Es historia. O es al menos lo que clama el propio Islam. No yo, el propio Islam clama eso. Y durante 1400 años, bueno, un poco menos de 1400 años, sí, se ha ido leyendo esta historia. Y esta es la idea que se ha concebido de Muhammad. Esa historia de que Muhammad es el campeón del feminismo, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, del pensamiento crítico, bla, 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 no es verdad. Conclusión: apostata de ese hombre y ven a Jesús. ¿Quieres elegir al hombre correcto, al verdadero ejemplo dado a la humanidad? El verdadero ejemplo dado a la humanidad no es un hombre que defiende a un criminal, porque el criminal cometió un crimen para guardar la reputación de Muhammad. No, yo prefiero confiar en el hombre Dios, que recibió todo tipo de insultos y llevó el amor a Dios, a su Padre y a la especie humana a lo sumo. Siendo él el justo, el ser puro, el santo, no le importó cargar con toda la porquería y recibir, porque esa es su forma de destruir el pecado y de destruir el infierno para aquellos que creen en él. Haré más vídeos. Nos vemos aquí en Fe y Cerebro.